Qué bueno, acá estamos. Llegó la primavera, hoy sí. Porque ayer parecía terrible todos estos días. El sábado pasado también queríamos festejar la primavera, no pudimos hacer primavera con vos. Tenemos los artistas. Por ahí lo tenemos al autor de todas estas obras. Usted dice, ¿quién habrá hecho estas obras? Vieron que hay por varios lugares. Ahí está nuestro querido Aníbal. Después pregúntele qué significa, porque ahí ni él sabe, pero no importa, es arte. ¿Viste? El arte es arte y el arte se expresa, digamos. No tiene por qué tener un significado el arte, digamos, ¿no? Eso aprendí. Cuando yo antes pensaba que el arte, claro, porque viste que uno se cría en la iglesia y todo lo que es arte no conoce. Y después te dicen, no, es que si no tiene una cruz y una paloma no es de Dios. No tiene que tener la paloma, el Espíritu Santo, la cruz, Jesús, ¿viste? Y por ahí una nubecita. O la Biblia. Entonces eso era el arte. Pero claro, cuando después empecé a buscar, qué sé yo, me di cuenta de lo que era el arte abstracto, ¿no? Y toda la onda que tiene diferentes, y no necesariamente porque no diga Jesús, ¿no? O la paloma, eso no significa, no, es arte. Y el artista expresa sus emociones, sus sentimientos, su mensaje, lo que quiere decir. Y a veces el que lo ve lo interpreta de alguna manera. Para algunos van a ver esto y van a decir, ¿no? O algunos van a decir, mira, eso a mí me está, ¿no?, llegando. Los colores, a Marijo le gustan los colores. Faltaría más azul con el amarillo y uno se siente inspirado, ¿no? ¿No? ¿Cierto? No, bueno, no sé, otros dicen que no, pero depende, bueno, qué sé yo. Bueno, es así la vida, ¿no? Bueno, ¿saben que ayer celebramos los 200 años de que llegó la Biblia a la Argentina? Amén. La Sociedad Bíblica Argentina, ayer hicimos un evento en Golden Center. Fue hermoso porque todos los septiembre celebramos el mes de la Biblia, justamente recordando este proceso. Y ustedes saben lo importante que es reconocer la Biblia, porque la Biblia es justamente aquella que nos dio la luz para entender la salvación por la fe, que nos dio la luz para entender más de la fe cristiana en general, ¿no? Y la importancia de tener nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Así que, bueno, hoy queremos hablar de eso, de la palabra de Dios y la importancia que tiene una palabra en nuestra vida. Por eso el tema o el nombre de esta charla se llama La medida de la palabra. Y claro, nos vamos a dar cuenta que en toda nuestra vida, a lo largo de cada oportunidad o cada momento, Dios tiene una palabra. Diga, Dios tiene una palabra. Dios tiene una palabra. O sea, hoy Dios tiene una palabra. Mañana, pasado mañana, Dios tiene una palabra. Ahora, el punto está en que la palabra, me acuerdo cuando yo conocí al Señor hace unos cuantos años, estaban de moda algo que se llamaba perlas bíblicas. ¿Alguno usaba las perlas bíblicas? Mirá, Aníbal, no pensé que tenías tantos años. O sea, que tenía... Muy bien. Las perlas bíblicas eran una especie de... No sé, ¿viste? Algunos lo usaban como una... Y otros lo usaban como, a ver qué me habla del Señor. Y buscaban así, tipo una... ¿no? Adivinación era. Adivinación santa, porque era la Biblia. O sea, a ver qué me dice el Señor, y sacabas entre 100 perlas bíblicas, que eran tarjetitas, y sacabas una. Y por ahí decía, ¿viste? Como el chicle bazooka, que cuando comes el chicle y te dice, los astros te dicen, y todo chamullo, pero ¿viste? Los astros. Bueno, esto era cristiano, digamos, sacaba la perla bíblica, era versículo, pero uno decía, bueno, esto es lo que me quiere decir hoy Dios. Nosotros no recomendamos eso, recomendamos leer la Biblia, y dentro de la Biblia, porque había uno que jugaba a esto, que Dios le hablaba, entonces abría la Biblia y decía, a ver qué me dice el Señor, y marcaba con el dedo así. Era verdad. Y una vez vio y dice, Judas se ahorcó. Estoy en el horno, dijo el tipo. Justo estaba medio depre. Entonces dijo, no, voy a pedir confirmación, ¿viste? Por la segunda vez. Entonces cierra la Biblia, vuelve a abrir. Generalmente se abre en el medio, porque cuando uno abre la Biblia, no, las que eran de papel, ahora ya no, uno no puede jugar a esa adivinación con la Biblia digital, porque ahí Anita la tiene. Mirá, Anita, vos jugás así a la Biblia, a ver qué me habla el Señor, y abre, ¿no? Entonces abre así, y primero Judas se ahorcó. Abrías de vuelta, ve tú y haz lo mismo, decía.
Uy, Dios, estoy en el horno. No era de Dios. Después se dio cuenta que no. Buscó un poco más y Dios no habla así. Pero sí, muchas veces Dios, a mí me ha pasado el estar leyendo algo y siento que esa palabra es para mí. ¿Te ha pasado o no? Que estás leyendo algo y decís, pero siento como que esta palabra me habla a mí. Eso nosotros lo interpretamos con una palabra griega que se llama rema. La palabra rema, ¿no? Se escribe R-H-E-M-A. No como remar, sino como rema, ¿no? Porque está el logos, que es la palabra, también en griego, la palabra general. Toda la palabra de Dios es el logos, pero cuando uno habla de esa palabra logos, aplicada a una persona en un momento, ¿no? Porque uno dice, bueno, la Biblia entera, bueno, tenés desde el Génesis al Apocalipsis, ¿sí? O sea, hay un montón, pero la palabra justa, la que yo necesitaba, ¿no? Es que muchos creen que la palabra del domingo, bueno, ahora ya no hay tanto porque uno mira en las redes y todos los días puede estar mirando prédicas sin cesar, ¿viste? Haciéndose una sobredosis de prédicas. No, pero antes uno pensaba, bueno, lo que Dios habla el domingo, por lo menos en una congregación a la que yo pertenezco, porque no soy, ¿viste?, múltiple, ¿no? Entonces pertenezco a una iglesia y creo que Dios me habla a través de la palabra. Eso ha creído el cristianismo por más de 500 años, más desde el comienzo, pero desde que tenemos la iglesia evangélica protestante, creemos que Dios habla por la palabra del sermón del domingo. Y entendemos que por eso escuchamos la Biblia, porque vengo a la iglesia a adorar a Dios, a expresar, pero también quiero ver qué es el consejo de Dios en su palabra para mí. Entonces, muchas veces lo que pasa es que hay gente que me dice, pastor, ¿me estabas hablando a mí? ¿Cómo sabía lo que? No, yo no sé nada. O sea, yo no sé, pero el Espíritu Santo agarra la palabra y le da a uno para allá, a otro para allá, a otro para allá, y lo aplica en la vida en alguna situación. Y no todos le aplica la misma palabra, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de alguien que recibió una palabra de Dios en un momento de prueba. Generalmente las palabras las aprovechamos más en los momentos de dificultad. Todos tenemos palabras que decimos cuando... ¿no? Pero son más palabras de gratitud, pero las palabras que más nos llegan a la profundidad es cuando estamos atravesando una prueba. Normalmente Dios nos habla o en el medio de la prueba o antes de la prueba. No, me acuerdo una vez que fui a predicar a un lugar y cuando termino de predicar viene un joven y me da una palabra. Me dice, pastor, tengo una palabra para usted. Ah, qué lindo. Bueno, ¿cuál es? Pasarás por las aguas y no te anegarán, pasarás por el fuego y no te quemarás. Yo dije, te reprendo, Satanás, ¿no? Y dije, no sé, pero siento de Dios que esta es la palabra para usted. Dije, mira, qué sé yo. Bueno, gracias. Viste, yo vivía en Mar del Plata, me había venido a predicar a Buenos Aires, vuelvo y le digo a mi esposa, mira, me recibí esta palabra. Al otro día se largó a llover con una intensidad de esas, viste, lluvias que, bueno, se inundó todo y yo iba manejando en el auto y el auto se quedó en el medio de una calle que estaba a 2 cuadras de mi casa cuando estaba llegando. Y el agua pasó en la ventanilla, de tal manera que Marico tuvo que bajar por la ventanilla y tuvimos que llegar a casa empujando el auto. Y el auto ya no andaba más. ¿Saben lo que pasa cuando el auto se llena de agua, se tapa? No anda, porque no es anfibio, digamos, ¿no? No es un submarino normalmente. Así que llegamos a casa y dijimos, esta era la palabra que recibí, pasará por las aguas, pero no estaría funcionando, le digo, porque casi nos ahogamos y el auto se quedó en el medio. Pero empezamos a declarar la palabra, así que al otro día llevé el auto al mecánico y, claro, el mecánico me dice, bueno, se te fundió el motor, porque se te llena de agua, cuando estás en marcha te entra agua al motor y te revientan los cilindros, ¿no? Yo decía, no, pero mirá, yo recibí una palabra, le dije al mecánico, pasarás por las aguas y no te anegarán. Y el mecánico me dice, mirá, vos habrás recibido la palabra que recibía, pero yo soy mecánico. De esto entiendo, pibe. O sea, ya me conocía, pero me dice, todo bien. No, le digo, pero vos crees en la palabra. No, yo iba a una iglesia, pero no, yo te digo, la palabra a mí me dijo que pasará por las aguas y no te anegarán. Claro, mientras tanto averigué cuánto salía hacer un motor. Me salía más caro que el auto casi, no sé si alguna vez se te fundió un motor. Pero bueno, me dice, mira, acá lo que hay que hacer es abrir el motor y ver cómo están los cilindros, seguramente están dobladas, las bielas, no sé qué, y esto. Le digo, mira, yo te suelto la palabra y Dios nos dijo esto, así que vos no abras ningún motor, no tengo plata para pagarte y necesito el auto esta semana. Así que, vos no sé, arreglate. Bueno, voy a hacer alguna prueba, qué sé yo.
Bueno, la cuestión es que voy al otro día, me dice, no, todavía no resucita el auto, me dice. Al segundo día lo llamo y me dice, no sé qué pasó, pero saltó todo el agua que estaba dentro de tu motor y arrancó, me dice. Nunca en la vida vi una cosa así, me dice el tipo. Bueno, te dije que creas en la palabra, pasarás por las aguas y no te anegarán. Y él me dice, la verdad, yo no sé, pero bueno, tengo que creer, me dice el tipo, ¿no? Yo decía, qué loco esto, ¿no? Bueno, fue de Dios. Así que la palabra que me había dado el Señor me sirvió para esa prueba pequeña, grande. Dice, pero mira qué pavada. Bueno, para mí no era una pavada. O sea, me quedaba sin auto y no tenía plata para arreglar el motor. O sea, depende para quién. Si vos sos millonario, decís, arreglámelo. Pero bueno, era en el medio de una crisis que siempre tenemos en Argentina, una de las tantas crisis, en 2002, bueno, era tremendo. O 2003, por ahí. Bueno, la cuestión es que, nada, ahí me di cuenta que por qué me había dado esa palabra, ¿no? Normalmente no quiero que me den esas palabras porque no me gustan. Pero bueno, Dios me la quiso dar para que me diera aliento y reconociera que aún en medio de la prueba, Él me sostuvo, ¿no? Y yo sentía, y bueno, y así fue cada vez que pasé por una prueba, una prueba física de algún diagnóstico o de alguna situación económica. También un día estaba con muchas cosas para pagar y el Señor me habló con Filipenses 4:19, que dice, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo miraba la cantidad de cosas para pagar y no me alcanzaba la fe. Pero agarré la palabra de Dios que el Señor me dio mientras yo estaba orando y cuando empecé a declarar esa palabra, empecé a recibir fe para poder creer que iba a poder pagar todo lo que tenía que pagar. ¿A qué no saben qué pasó? Dios proveyó y pude pagar todo lo que tenía que pagar. Pero claro, uno dice, ¿y cómo funciona? ¿Qué es magia? Abracadabra, que la palabra me hable. Bueno, es parte de justamente nuestra experiencia de fe. Uno dice, pero a todos funciona igual. No, a cada uno funciona de diferente manera, ¿no? Dios te puede hablar un rema para que compres una casa, te puede hablar un rema para que compres un auto, ¿no? O te puede decir una palabra para que te cases o para que no te cases. Ojo, porque puede decir, ojo con ese, te dice, no, pero me gusta, no, ojo, sí, me caso igual, bueno, listo. Claro, uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es? Bueno, es experiencia y relación con el Espíritu Santo, porque si uno no conoce a Dios, o sea, para entender la Biblia hay que conocer al autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el Señor, el Espíritu Santo. Así que cuanto más cercanía tenemos con el Espíritu Santo, más cercanía tenemos con la palabra. Y vamos a leer la historia de Caleb. ¿Conocieron la historia de Caleb? Caleb era uno de los 12 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida. Habían salido de Egipto, ¿se acuerdan? Después de las plagas, Dios abrió el Mar Rojo, estaban en la tierra, en el desierto, y por 2 años habían caminado. Dios les había dado, ¿qué? Maná, les había dado agua, les había sostenido en medio de la prueba, pero llegaron a la tierra y cuando mandan los espías, viene el informe. Uno de cada tribu, 12 tribus, solamente 2 dieron un buen informe. ¿Cómo se llamaban? Josué y Caleb. Y los otros 10 espías, todo mal, ¿no? Todo mal. Vamos a leer ahí unos versículos para los que no conocen la historia. Números 13. Números 13 cuenta cómo fue el informe que dieron estos espías, ¿no? Y ahí cuenta la diferencia entre el informe. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a la tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Y versículos antes, los que habían ido con él ahí dice, respondieron, no podremos combatir contra estos, son más que nosotros. Y los israelitas rumores de la tierra que habían en la tierra que habían dado a sus habitantes. Y eso que no había redes sociales. Pues viste, si hoy tuviste redes sociales, más exponencial. No, se trata de habitantes, hombres que allí vimos enormes. Eran hasta vimos ángeles. Comparados, parecíamos langostas y así nos veían ellos nosotros. Cómo ellos estaban, cómo lo veían a ellos, ¿no? Tal la imaginación, solamente no sabían que Dios le dio la tierra. Dios le había dicho que era leche, tierra que fluye. Algunos saben que es leche y miel. Y mucho. A ver, no había en Israel. La miel venía de los que vienen de palmeras. Si algunos saben, ¿de dónde salía? No era muy. No, si me buscando la miel
No, no había chito ni miel. Era la miel de dátil, que es dulce, pero no es igual a la miel de abeja. Es miel, pero... Y se consume... Bueno, y era la dulzura de la tierra que Dios les iba a dar, ¿no? Y también una tierra que producía alimento, ¿no? La leche y miel, la leche hablaba del alimento y la producción. Ahora, estaban ahí y lo único que veían era gigantes. Era un lugar habitado por gigantes. Y por eso decía, hay habitantes que son enormes, no son gente normal. Cuando uno lee cuánto medían esta gente, medía arriba de 3 metros de altura. 3 metros de altura. Y en cada mano tenían, ¿saben cuántos dedos? 6 dedos. O sea, tenían, ¿no? Dedo gordo, índice, medio, anular, meñique y otro más. Pero parece que con el otro te pegaba más duro todavía. O sea que, claro, vos le mirabas la mano y decís, uy, si te pone una mano ese. No, y si te querés asustar, peor. Decís, no, mirá 3 metros las manos que tenían. O sea, era como... ¿no? Y estos venían y lo miraban las manos, ¿viste? En vez de mirar la palabra de Dios, en vez de mirar la promesa, le miraban la mano al gigante. Y le miraban la altura. ¿Viste? La gente, yo soy un poquito alto, entonces la gente me mira, hola pastor, me dice. Pero imagínate 1 metro más. Así que los miraban así esto. Hola, mirá que hay. Y Dios me dio la tierra, pero mirá la altura que tienen esos tipos, ¿no? O sea que los miraba así, la palabra anaseo significa cuello largo. Así que eran una especie de girafoides. ¿No? Eran tipos con cuello largo. Imagínate un tipo con un cuello así. ¿No? Y debía ser bastante grosso y la mano, o sea, los tipos decían, no había otra tierra para darme, Señor, ¿viste? Justo esta me venís a dar. Así que claro, el problema era que Caleb creyó a Dios y no vio los gigantes, vio la palabra de Dios y él creyó la promesa que Dios les había dado. Así que Dios vio el corazón de Caleb que era diferente. Por eso cuando termina este informe vienen las consecuencias. Consecuencia número 1, no fueron a la tierra prometida. O sea, no volvieron a Egipto, pero tampoco fueron a conquistar la tierra. Se quedaron dando vueltas en el desierto. ¿Saben cuántos días pasaron hasta que llegaron finalmente a cruzar el Jordán? 38 años. Papá. O sea, 38 años, lo que duró toda una generación en morir en el desierto. ¿Quiénes fueron los que llegaron a la tierra prometida? Los hijos de los que habían dado el informe entraron. Pero había 2 que entraron, Josué y Caleb. Ellos no quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos habían creído la palabra. O sea que creer la palabra tiene sus beneficios. ¿Verdad? Tener, ¿no? Visa, no tiene nada que ver, pero cuando uno tiene determinadas cosas, tiene sus beneficios. Ellos entraron a poseer la tierra que Dios les había dado. Pero no fue de un día para el otro, pasaron 38 años. Pero Dios le había dado una palabra. Le dijo, bueno, esta gente, pero Caleb va a conquistar la tierra que él pisó. Fíjense, Números 14, 24, unos versículos más adelante, Dios le da esta palabra a Caleb y le dice, miren, dice Números 14, 24, si lo tenemos por ahí. Solamente estamos... Ahí está. Números 14, 24. Dice, en cambio, a mi siervo Caleb, dice Dios, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. En otra versión, en Reina Valera, dice, en cambio mi siervo Caleb, que tiene otro espíritu, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es otra versión, pero dice lo mismo. O sea, que porque Caleb tuvo otro espíritu, otra actitud, otro corazón, Dios le dijo, porque él creyó, lo voy a meter en la tierra que pisó. Y no solamente a él, a su descendencia también. Miren lo que hace una palabra de Dios, ¿no? Una promesa de Dios. ¿Qué pasó? Esa palabra que recibe Caleb fue el alimento de su alma por más de 40 años. ¿Cómo uno se puede sostener en medio de 38 años en el desierto, más unos años después, para no decaer en su fe,
no renunciar a sus proyectos, sus objetivos. ¿Cómo uno puede levantarse aún de situaciones que las personas dicen no hay manera que alguien salga de esto? Y les puedo decir que cuando uno tiene una palabra de Dios, puede venir cualquier situación, pero uno se aferra a esa palabra y sale adelante. Amén. Así que son 3 cosas que la palabra nos va a dar hoy. Número 1, la medida de la palabra en el corazón. Vamos a ver cómo la palabra tiene que ser atesorada, porque vamos a ver lo que pasó en el corazón de Caleb. Número 2, la palabra tiene que ver con nuestras fuerzas. La medida de la palabra es la medida de nuestras fuerzas. Y número 3, es la medida de nuestra visión. O sea, la medida de la palabra es la medida de nuestro corazón, la medida de nuestra visión y la medida de nuestras fuerzas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, número 1, que el corazón, ¿dónde se guarda la palabra? Bueno, lo guardo, anoto un versículo y lo guardo en una carpeta en la computadora, en un archivo que dice palabras de Dios que me inspiran, ¿no? En un cuadernito, algunos agarran un cuadernito, anotan las prédicas. Los mejores, digamos, los que tienen más. Pero algunos ni se acuerdan de las palabras, las guardan y las tienen ahí encajonadas, las tienen metidas en algún archivo. Y la verdad es que no tiene mucho efecto la palabra si uno no la lleva en el corazón. Fíjense lo que dice Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que el proverbio de Salomón nos da la sabiduría para saber dónde guardar la palabra. ¿Dónde guardar la palabra? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la palabra guardada en el corazón, no solamente tiene alimento para el alma, sino tiene recursos para evitar algunos problemas. Por ejemplo, el Salmo 119 dice, en mi corazón guardé tu palabra para no pecar contra ti. ¿No? El 119:26. Si yo en mi corazón he guardado tu palabra. O sea que la palabra de Dios tiene que ser almacenada y guardada en el lugar donde uno toma las decisiones, que es el corazón. Obviamente no es el músculo que late y manda sangre, es el corazón. Para la Biblia es el lugar en nuestra mente, en nuestro interior, donde nosotros tomamos las decisiones, donde está la voluntad, donde nosotros decidimos los pasos que vamos a dar en la vida. Y en ese lugar es donde yo necesito la palabra de Dios para ser inspirado, movilizado, sostenido en cada momento de mi vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. De mi corazón salen las decisiones, de mi corazón salen las palabras, de mi corazón sale mi capacidad de entender la realidad, de mi corazón sale mi visión sobre lo que está pasando. Me da la capacidad para ser objetivo en lo que veo. Indudablemente Caleb tenía una mirada diferente a los otros 10. Caleb y Josué, por supuesto. Tenía una mirada que decía, esta tierra tiene gigantes, pero por encima de esos gigantes está la promesa de Dios. Los otros veían solamente los gigantes y hasta ahí. Indudablemente la palabra nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Indudablemente cuando la palabra hace raíz en nuestro corazón, vos tenés un recurso que la mayoría de las personas que no tienen la palabra no lo tienen. Indudablemente tenés otra herramienta, otra capacidad para poder enfrentar las situaciones de la vida que pueden ser para cualquier persona común y corriente desastrosas, pero para una persona que está caminando por una promesa de Dios, ¿qué pasa? Invencible. No es invencible, es un ser humano, pero está nutrido de la palabra poderosa, invencible del Dios Todopoderoso. Porque Dios es la palabra. Jesús era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que la palabra tiene en sí una esencia de Dios. Caleb se aferró a Dios, se aferró a su palabra. Cuando yo me aferro a Dios, me aferro a su palabra. Porque Dios no lo veo, pero recibo la palabra y la palabra es la que a mí me da una herramienta espiritual para poder enfrentar la vida. Y esto tuvo que enfrentar Caleb. Así que en Caleb pasaron 45 años de ese momento que él recibió esa palabra y ustedes conocen la historia, entran en la tierra prometida y llega el momento que tienen que repartir la tierra.
Y Caleb tiene una expresión que nos revela cómo estaba la palabra en la vida de Caleb. Vamos a leerlo, Josué 14. Miren cómo era. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea que los dos habían escuchado esa palabra del Señor que acabamos de leer en Números 14, 24. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea, era el lugar donde habían ido, a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, cómo lo sentía en mi corazón. ¿Qué noticias trajo? La que estaba, ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué él tenía una mirada diferente al resto? Porque en el corazón tenía la promesa de Dios. Cuando en nuestro corazón está la promesa de Dios, vamos a traer noticias de acuerdo, alineados con la voluntad de Dios y con la promesa de Dios. ¿Amén? Así que trajo noticias como lo sentía, dice, y mis hermanos, los que habían ido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, había herencia en esa fe. Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 pirulos tenía. Y ya está, ¿qué dijo? ¿Voy al geriátrico? No, todavía estoy tan fuerte como el día que Jehová Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual me habló Jehová aquel día, porque tú oíste que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Abrón por heredad. Hasta ahí la palabra. ¡Qué tremendo! O sea, lo primero que vemos es que la medida de la palabra de Dios en nuestro corazón va a estar relacionada con nuestra visión y va a estar relacionada con el territorio que el Señor nos va a dar. O sea, si la palabra tiene lugar en nuestro corazón, eso implica que va a ser directamente relacionada con el territorio que vas a conquistar. Si Dios te habla una palabra, esa palabra va a ser tu sostén que te va a llevar y te va a impulsar hacia el futuro. ¿Cómo vas a enfrentar los diferentes desafíos que tiene tu futuro? Cuando tenés palabra de Dios. Así que este consejo de un humilde, acá, pastor, te dice, agárrate de la palabra. Cuando tengas que ir a rendir un examen, agárrate de la palabra. Cuando tengas que enfrentar un nuevo trabajo, agárrate de la palabra. Cuando tengas que empezar un proyecto, agárrate de la palabra. Cuando tengas que fundar una empresa, agárrate de la palabra. Cuando tengas que soltar tu ministerio, agárrate de la palabra. Porque cualquier otra cosa que te agarres te va a ir mal. Porque todo es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán. No, y Dios dice, mi palabra no vuelve vacía, sino que hará el efecto para el cual yo le he enviado. Dios no manda palabra porque tiene ganas. Dios te da una palabra porque la palabra se va a cumplir. Así que lo que yo declaro es, palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, digo, la Biblia está llena de promesas. ¿Cuáles para mí? Todas son para vos. En Cristo somos herederos de todas las promesas que están en la Biblia. Ahora, ¿cómo hago yo para creerlo? Bueno, ese es el problema, es la fe. Caleb tuvo fe, creyó la palabra y por lo que creyó la palabra declaró lo que tenía en el corazón. No es cualquier cosa la palabra en el corazón, porque mucha gente dice creer, pero no cree en el corazón. Mucha gente dice que va a la iglesia, pero eso no le hace tener fe, no le hace creer en la palabra. La fe en la palabra se almacena y se decide en el corazón. Una fe en la palabra, una fe en el corazón es la que te marca el destino. Esto es como llevar la nafta, ¿no? Uno puede llevar la nafta en el baúl, pero eso no hace que el motor funcione. La nafta se lleva en el tanque de nafta. Uno tiene que llevar la nafta y la Biblia, la palabra de Dios, es la nafta que te va a impulsar hacia adelante. Es la que te moviliza a cumplir el propósito de Dios en la vida. Es la que te lleva a caminar en fe. Tan importante la palabra. Bueno, bastante importante la palabra. Hasta Jesús la usó la palabra para su vida, ¿no? Hasta Jesús enfrentó al diablo con la palabra. Hasta Jesús caminó cumpliendo las profecías que estaban dadas sobre la vida de él. O sea que en alguna medida la palabra es destino, pero también es herencia. Fíjate que la palabra que vino sobre Caleb le marcó la herencia de sus hijos. Ahora, entonces,
uno dice, bueno, preparo mi corazón, recibo la palabra, almaceno la palabra, y eso me va a marcar en algún momento un cruce de caminos, donde voy a tener que tomar decisiones. Y la palabra me va a ser la guía para que yo no me equivoque y siga haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Lo segundo es que la palabra me va a dar las fuerzas. Esto no es menor. Caleb dice que pasaron, acuérdense, habían pasado 38 años en el desierto, pero ya habían pasado 7 años que estaba en la tierra prometida. O sea que había 45 años que Caleb había recibido, acuérdense que estuvieron 38 años más, 38 más 7, 45. Así que 45 años que Caleb había recibido esa palabra. Y Caleb todavía estaba esperando que la palabra se cumpla. Uno dice, no, pasaron 5 años que Dios me habló y todavía no se cumplió. Caleb estaba 45 años y ya los años pasan, dice, ¿no? Mercedes, nos vamos poniendo viejos. Pero Caleb decía, ¿qué viejo ni nada? Viejo. Yo tengo la palabra y la palabra se va a cumplir. ¿Amén? Viste, hay gente que se pone triste y dice, uy, ya cumplí 30. Mi vida ya no es la misma. A los 30 uno ya no tiene las fuerzas para salir todas las noches, uno se quiere quedar en casa, llueve, con la tapadito, mirando Netflix, ¿no? Uno ya dice, uy, cumplí 40. Uy, a los 40 ya uno no es el mismo, ¿no? A los 40 ya uno está, no, ya no tengo la fuerza para, ya a los 40 ya uno, me duelen los huesos, a veces me duele. Y uno empieza a decir, claro, y como que te empezás a creer el verso de que ya no tenés las fuerzas. Eso porque no tenés la mejor bebida anti-age, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te levanta en medio de cualquier situación. Uno dice, ¿y vos qué crema antiarrugosa? Yo uso la palabra de Dios. ¿Qué haces? ¿Te pones la Biblia en los ojos? No. Yo tengo la palabra de Dios adentro mío y la palabra es la que me rejuvenece. Porque si la palabra no pasa, yo tampoco paso. Eso dijo Caleb. La palabra no pasa, yo tampoco. Pero escúchame, Caleb, el lugar donde vos decís que Dios te dio está lleno de gigantes y vos cada vez estás más viejo. ¿A mí qué me importa? Yo tengo la palabra. La palabra es la palabra y si Dios me le dio la palabra, yo voy a seguir por la palabra. Gigante ni gigante. ¡Fuera, bicho! Tengo la palabra. Así que no hay nada. Cuando alguien tiene la palabra de Dios y la comienza a declarar y a creer, no hay gigante que se resista. No hay oposición que se resista porque la palabra de Dios está de nuestro lado. Así que Caleb, era increíble este tipo. Vio el monte, pero él decía, yo no sé si hacía dominadas. ¿Viste? Y vos decís, ¿cuántas dominadas hacía Caleb? No sé cuántas dominadas hacía. Pero él decía que tenía la misma fuerza que antes para entrar a la guerra y salir. O sea que el tipo estaba en buen estado, se ve, pero no sé si corría maratón o qué. Todo para ti que correr maratón. Pero yo no sé cómo estaba Caleb, pero lo que sé es que Caleb tenía la misma fe que tuvo al principio. Caleb estaba 100 puntos el tipo. ¿Y qué era lo que tenía? Una promesa. Y él decía, si Dios me dijo, la voy a cumplir. Así que fue y le dijo, yo quiero ese monte. O sea, no fue a buscar una cosa que le diga, dame lo que sea. No, yo quiero lo que Dios me habló. Uno puede andar por la vida buscando lo que le toque en suerte o puede declarar una palabra de Dios y dice, yo quiero lo que Dios prometió en su palabra. Otro dice, bueno, que me toque lo que me toque. Bueno. No, que me toque lo que me toque, no. Yo quiero lo que Dios me habló. Yo quiero lo que Dios prometió. Yo voy por eso. No te conformes con algo menos. No somos otra cosa que hijos y herederos de la palabra. Así que empecé a declarar para tu vida, para tu casa, para tu familia, cumplimiento de palabra de Dios. Ay, pero no veo nada, pastor. Bueno, no importa, declarar la palabra. La palabra es creativa, la palabra hace camino mientras uno la va declarando. Me pasó antes de 2 días, mire. Estaba en una reunión en Mendoza de pastores y un pastor fuimos a pedir que en Mendoza se haga la personería jurídica para las iglesias. Tuvimos una reunión y un pastor me dice, sí, ¿sabe que fui al gobierno y me dijeron, un empleado me dijo, olvídese porque acá en Mendoza nunca va a salir esa ley de personería jurídica para las iglesias, para el reconocimiento de la personería jurídica? Y el Señor me dio, no sé, le digo, decile a ese hombre que te dijo que eso
que antes de que termine este mes va a recibir, vamos a tener la ley. Y el pastor me miró como diciendo, eso fue viernes a la noche. Ayer, sábado, 10 de la noche, me suena el celular. ¿Quién era? Un diputado de Mendoza. Me dice, hablé con el gobernador, dice que en pocos días sale la ley que usted le pidió. Así que esto sale en una semana o en unos días. Y yo decía, tengo ganas de ir a conocer a ese empleado. Y voy a ir, mirá, no sé, voy a ir y voy a decir, ¿quién era? Acompáñame. Y mira, pero no. Es palabra de Dios. Y cuando Dios te da una palabra, te da una palabra. Y la palabra, no sé, ahora yo no fabrico palabra de Dios, olvídese, es Dios el que suelta la palabra. Porque Dios suelta una palabra y Dios te dio la boca y te dio el corazón para que vos almacenes promesa de Dios y declares palabra de Dios en tu vida. Y en muchas oportunidades Dios te va a dar una palabra y una promesa. Tenés que ir a ver una situación, tenés que hacer un negocio, tenés que enfrentar una situación difícil, tenés que, andar caminando por la palabra, declarando la palabra, creyendo la palabra. No es declarar como loro, no, es creyendo la palabra, ¿no? Así que por último le dice, dame ese monte. Tiene que ver con la visión. ¿Qué visión nosotros podemos proyectar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos? Tiene que ser una visión basada en la palabra. Así que la medida de la palabra en tu corazón va a determinar la medida de tus fuerzas y la medida de tus fuerzas va a determinar la medida de tu visión. Entonces, vas a decir, voy allá. Y lo que va a sostenerte es la palabra del Señor. ¿Amén? Y vas a ver cómo Dios alimenta tu visión. Por eso dice Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Por eso Dios le dio a Abraham y le dijo, mira, parate en ese monte y mira toda la tierra, porque toda la tierra que ves te la voy a dar. Cuando uno está caminando por la palabra, tiene visión. No hay nada en la vida, no hay objetivo, no hay empresa, no hay proyecto, no hay ministerio que pueda avanzar si no hay visión. La visión es lo que te hace ir adelante hacia el futuro, mirar el futuro con fe. Eso es visión. Visión es qué ves hacia adelante, qué ves en el futuro. No es el espejo retrovisor, es lo que ves por el parabrisas, lo que proyectás hacia el futuro. Esa es visión. Ahora, cuando la palabra de Dios está en tu vida, tu visión está alineada con el plan y el proyecto de Dios. ¿Amén? Así que tenemos 3 cosas que el Señor nos va a dar. Número 1, la medida de la palabra en nuestro corazón. Caleb recibió palabra en el corazón y de acuerdo a esa palabra caminó en la vida y declaró lo que vivía, lo que creía. Y eso lo llevó y lo trasladó a una tierra que Dios le había prometido. Yo no sé qué es la palabra que vos hoy estás sintiendo de parte de Dios. Quizás decís, a mí no me fue bien en la vida, yo no tuve unas experiencias que yo me imaginaba, pero todavía tenés la palabra para declarar. Y todavía no está terminado el partido. ¿Saben qué? Tu vida todavía no terminó, estás acá. Y estás siendo parte del plan de Dios. Miren, la palabra levanta muertos. La palabra hace que lo que está seco reverdezca. La palabra hace que lo que parece imposible fuera posible. No hay otra. Estás bajo un yugo, estás bajo una esclavitud, estás bajo una adicción. Y decís, creo que nunca voy a salir. Lo que creas te va a ocurrir. Empezá a declarar, Dios me hace libre de esta adicción. Empezá a declarar, Jesús me dijo que el que creyere en Él será verdaderamente libre. Si el Hijo los libertare, serán libres. Y yo creo que vos sois verdaderamente libre. Y empiezo a declarar la libertad. Las circunstancias te dicen, no, mirá, si no sos libre, sos un pobre esclavo dependiendo de ese vicio, de esa adicción, de esa pantalla, de lo que sea. Estás atado a esa esclavitud. Pero vos declarás palabra de Dios y la palabra de Dios vence al enemigo. ¿Amén? Así que yo te animo hoy que te pongas de pie y comiences a declarar palabra de Dios. Tu matrimonio, tu vida puede estar golpeada, sí, pero yo declaro palabra de Dios, palabra de Dios. La palabra de Dios quebranta la piedra, la palabra de Dios es más poderosa
dice que espada de dos filos penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjense, los huesos, los tuétanos, llega hasta lo más profundo. Dice, y discierne los pensamientos del corazón. O sea que la palabra es viva, dice, y eficaz. O sea que la palabra es poderosa. Tenemos en nuestra vida a Dios revelado en palabra. Y yo lo único que sé es que cada vez que yo recibo una palabra, y la palabra escrita es palabra logos, es palabra de Dios, yo necesito vivir la palabra. Cuando yo dejo de vivir por la palabra, me empiezo a secar, me empiezo a debilitar, empiezo a perder la esperanza. Pero claro, hay muchas cosas en el mundo que uno quiere lograr y no se da cuenta que si no tiene la palabra, sus fuerzas no van a alcanzar para lograr el objetivo. Hay momentos que creemos que no vamos a llegar, pero el Señor nos va a sostener por su palabra. Y no es por genética, es por el espíritu. Es espiritual el tema. Es espiritual, es cuando uno no entiende qué ocurre en el mundo espiritual, pero algo ocurre. Escuchen, algo ocurre. No sé qué ocurre, pero algo ocurre. Cuando uno suelta una palabra de Dios, en el tiempo de Dios, la rema tiene una profundidad que derriba cualquier cosa. Para bien o para mal. La rema es una palabra que crea. Así que Dios te dice, cree en mí y verás la gloria de Dios. Cree en mi palabra y verás la gloria de Dios. No te dejes llevar por las opiniones de la gente porque son pasajeras. No confíes en cualquier otra cosa. Jesús dijo, el que cree en mi palabra, el que pone su fe en mi palabra, es como una casa sobre la roca. Dijo Jesús, van a venir los vientos, van a venir las lluvias y la casa va a estar firme. Lo dijo Jesús. El que cree y obedece mi palabra va a estar como una casa sobre la roca. El que no, va a ser una casa parecida hasta que viene la lluvia y la tormenta y el viento. Va a ser parecida, va a decir, mirá qué bien que le va en la vida. No, para que ahora va a venir el viento y vas a ver. No, pero fíjate, mirá el auto que tiene, mirá todo. No, está todo bien, pero eso se ve a los ojos físicos, pero vos no ves lo que está abajo de la superficie. Cuando viene el huracán, si no tenés la casa sobre la roca, te la lleva. Y así es la vida, pero uno no lo puede entender sino a través de los ojos de la fe. ¿Amén? ¿Qué te parece si oramos? Ponemos nuestra vida sobre la palabra, sobre la roca, sobre la esperanza. Tenemos una esperanza y una palabra viva, una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, la palabra profética más segura, que es Cristo. Tenemos una palabra, no necesito yo encontrar magia, solamente confiar en una palabra de Dios que está escrita. Y lo que está escrito, escrito está, porque es palabra de Dios. La diferencia es que la tengo que llevar en el corazón. Tengo que tener esa palabra en el corazón. Tengo que decir, Señor, yo creo que esta palabra es para mí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cree en la palabra y la palabra se cumplirá. Lo único que sé es que cuando Dios habla, la tierra tiembla. La roca se conmueve. Y Dios hace su perfecta y divina voluntad. Señor, gracias por tu palabra.